ingresan inestables, precordial, en paro, agónico, taponado o en shock, y un porcentaje, un poquito menos de la mitad, ingresan estables. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, inicialmente clínico, pero solamente la tríada de Beck completa la vamos a encontrar en un 10% de los pacientes. Otras estrategias como la radiografía de tórax pues ya no es usada para este propósito. Le vamos a hacer ventana pericárdica en el caso de que no haya ultrasonido y le hacemos el eco preoperatorio, que para este momento es el gol estándar, teniendo especial cuidado cuando los pacientes tienen hemotórax asociado. Y en el intraoperatorio, pues cuando ya encontramos las lesiones pues como tal. Entonces, llega nuestro paciente pues herido y nosotros antes le hacemos una ecografía. Ya la ecografía en el departamento de emergencias pues es un instrumento fundamental y lo que hace es que nos permite identificar a aquellos pacientes que requieren una terapia adicional. A propósito de esta estrategia que ya ha sido completamente validada, pues hay unos estudios recientes. Incluso uno de nuestros profesores este año fue publicado, 141 pacientes. Estos pacientes fueron obtenidos del HV. Y la idea era buscar el valor diagnóstico del ultrasonido preoperatoriamente. Estamos hablando hasta el momento preoperatoriamente, lo cual encontramos una sensibilidad del 79.3% y una especificidad del 92.86%. Con estos datos encontramos el siguiente algoritmo. Tenemos un paciente con una lesión en el área precordial. Si el paciente llega inestable, pues lo pasamos inmediatamente a cirugía, esternotomía o toracotomía según corresponda. Si el paciente está hemodinámicamente estable, le vamos a hacer un eco. Si el eco es negativo, lo repetimos en las 6 horas y si permanece negativo, se le da manejo a otras lesiones o se le da egreso. Si el eco es positivo o dudoso, se hace una ventana pericárdica. Si esta es negativa, nuevamente, se le da egreso. Si es positiva, se hace un drenaje de irrigación y si permanece con sangrado activo, lo llevamos a una cirugía grande. Si no, si permanece, o sea, si solamente con el lavado es suficiente, lo podemos pues dar egreso también al paciente. Cuando ya estamos embarcados pues en la cirugía, entonces tenemos varias estrategias para hacer el control. La primera es el control digital, que pues es bastante conocido. Hay otras opciones como el manejo con la sonda Foley, teniendo especial cuidado pues en ocluir la Foley con una pinza. Y tenemos otras estrategias como usar la pinza Satinsky, pero esta pues el clamp de Satinsky es más que todo cuando estamos trabajando en las aurículas. Una vez que se ha logrado pues el control del sangrado, se pasa a tratar de hacer una reparación. Entonces se pueden hacer con puntos simples, con puntos tipo colchonero. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, en la tercera imagen vemos la Satinsky, cómo se hace una sutura continua sobre la aurícula. En la cuarta imagen tenemos cuando está cerca la coronaria, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, que tratamos de evitar la coronaria pasando el punto por debajo. Y otras estrategias como el uso de grapas, que pues realmente no es muy común en nuestro medio. Teniendo en cuenta eso, entonces hay que hablar de algo muy importante y es qué cavidades están lesionadas, cuáles son las cavidades más frecuentemente lesionadas. Entonces, a propósito de eso, revisé varios estudios donde trataban de identificar precisamente eso, identificar qué factores estaban relacionados. Encontramos que en Pakistán vemos que el principal herida que encontramos es del ventrículo derecho, seguida por una herida combinada de ventrículo derecho e izquierdo y seguida por ventrículo izquierdo. Pasamos a Chile, donde encontramos un ventrículo derecho en la mitad de los casos, seguido de ventrículo izquierdo y en menor medida las otras cavidades. Brasil, exactamente el mismo hallazgo, ventrículo derecho en el 37%, seguido de ventrículo izquierdo y aurícula derecha en un porcentaje importante también. En Estados Unidos, este estudio del cual voy a hablar más adelante, lo dividen en varios periodos, pero como podemos ver en la mayoría de los periodos, los pacientes pues tienen herida de ventrículo derecho seguido de ventrículo izquierdo. Y finalmente en Colombia encontramos hallazgos completamente similares en los cuales vemos que el ventrículo derecho es casi la mitad de los casos seguidos pues del ventrículo izquierdo. Una vez hemos resuelto esta situación en la que ya se ha logrado controlar el sangrado, que es lo que se busca precisamente en la cirugía, entonces vamos a hablar de algo que le denominamos las potenciales lesiones, es decir, son aquellas lesiones subyacentes que podemos encontrar en los pacientes, pero que no las vamos a ver en el momento de la cirugía, porque pueden ser lesiones más profundas o lesiones menores. Entonces las clasificamos con un índice de lesiones y las vamos a ir viendo una por una.
La primera es tener una hemorragia de origen no cardíaco. Como podemos ver acá en esta imagen, estamos viendo un ventrículo hiperdinámico y esto se revela en el ecocardiograma posoperatorio y eso es lo que nos hace pensar es que el paciente pues está hipovolémico. Si le hemos hecho una reanimación adecuada con coloides, cristaloides, y el paciente a pesar de eso permanece así, entonces debemos sospechar que el paciente pueda tener una herida en otra parte, qué sé yo, pulmón o incluso pues algo en el abdomen, que sea lo que persista con el sangrado. Entonces tenemos nuestro primer hallazgo, que sería una hemorragia de origen no cardíaco. La siguiente sería tener un taponamiento cardíaco posoperatorio. Y esto sucede porque a veces los pacientes quedan con una pequeña laceración pericárdica que produce un sangrado muy lento y esto poco a poco va generando un taponamiento nuevamente. Entonces, repetir este estudio puede ser necesario y lo que puede hacer es que nos va a generar eh, nos va a generar un diagnóstico sobre lo que está pasando. Y esto puede en algunas ocasiones pues incluso ser necesario llevar a cirugía nuevamente. Esto normalmente se manifiesta en las primeras horas, pero puede ser incluso días o semanas después de la lesión. Siguiendo con las heridas de las paredes cardíacas, la tercera tipo de lesión sería la herida de las paredes cardíacas, como podemos ver en esta imagen. El ventrículo derecho tiene una herida de la pared libre que poco a poco pues va generando también un sangrado y finalmente va a taponar al paciente. Entonces, este tipo de lesiones se pueden ver en traumatismos cerrados o penetrantes, pueden ser simples contusiones miocárdicas, hasta incluso la ruptura. Debido a su ubicación anterior, como lo vimos ahora, el ventrículo derecho es el más vulnerable, seguido del ventrículo izquierdo. Y en la ecocardiografía lo que podemos observar es un hallazgo bastante interesante, que es la disfunción ventricular en una distribución regional, es decir, una distribución no coronariana. Que también tiene importante las heridas de las paredes cardíacas, que cuando son dos cavidades comprometidas, por ejemplo, los dos ventrículos simultáneamente, debemos sospechar que por ahí puede generarse, por ejemplo, una comunicación interventricular o una comunicación interauricular que en el momento de la cirugía pues no es propósito corregir, pero que sí va a generar al paciente pues probablemente una descompensación hemodinámica en el posoperatorio. Respecto al cuarto tipo de lesión sería el de las arterias coronarias. Entonces las arterias coronarias por traumatismo cerrado es bastante raro, pero por el traumatismo penetrante es mucho más frecuente y puede ser traumatismo directo sobre la arteria, es decir, seccionar pues como tal la arteria coronaria. Esto puede generar anormalidades del movimiento, pero son anormalidades que ya son segmentarias y que son relacionadas con el segmento que la arteria esté irrigando, o sea, son diferentes a las anteriores que estamos viendo. Cuando este hallazgo se produce, cuando el ecocardiografista nos indica este hallazgo, entonces lo que debemos tener es que este paciente necesariamente requiere una arteriografía y ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, es importante tener en cuenta que en los pacientes jóvenes las arterias coronarias normalmente son de muy fácil visualización, pero en los pacientes a medida que se hacen mayores empieza a haber pues una capa de grasa sobre el corazón, lo cual va a ser difícil identificar claramente dónde están pues las arterias coronarias y aparte de eso pues digamos que en un contexto de un sangrado profuso lo más importante en ese momento es controlar el sangrado y probablemente pues puede incluso con la misma sutura seccionarse o ligarse la arteria coronaria. Pasamos al traumatismo de las válvulas, en la cual vemos que todas las 4 válvulas pueden verse involucradas en este traumatismo. Cuando hay una enfermedad valvular preexistente, pues es más probable que se desarrolle un trastorno valvular. Y las lesiones agudas de este tipo se manifiestan como una combinación de disfunción ventricular izquierda y finalmente el paciente hallará shock cardiogénico. Quise traer esta imagen acá para resaltar algo importante y es, supongamos en el ejemplo que tengamos una herida acá sobre el ventrículo izquierdo. Esa herida pues va a generar pues un sangrado que se va a tratar de controlar, pero es importante resaltar que las válvulas tienen un componente subvalvular, es decir, todo lo que serían los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Cuando hay una lesión, por ejemplo, una cuerda tendinosa, eso también va a generar una insuficiencia cardíaca aguda, como la podemos ver en este caso, en el que vemos en esta ecocardiograma claramente como la valva de este lado no se mueve, lo cual nos produce un flujo de regurgitación excéntrico con una vena contracta bastante grande. Lo que nos está indicando es que el paciente en este momento está cursando con una insuficiencia mitral severa y que probablemente va a necesitar una estrategia adicional de reparación. Este paciente, si pudiéramos saber cómo estaría hemodinámicamente, seguramente estaría bastante comprometido.
es importante de las válvulas? Que probablemente el ecocardiografista las vea en un momento que hay algún tipo de lesión o algún tipo de anormalidad en ella e indique la realización de un ecocardiograma transesofágico. Entonces aquí tenemos otra indicación de un estudio adicional que sería secundario pues al eco transtorácico. Seguimos con la aorta torácica, que normalmente realmente no es tan común verla en un traumatismo abierto, perdón, sino es más común de los traumatismos cerrados. Es de importancia resaltar el ligamento de Botali, que es el sitio como de anclaje de la aorta, porque este ligamento, a partir de ahí se pueden producir pequeñas disrupciones que van a generar finalmente una disección aórtica aguda. Ahora, si bien no es propio de un traumatismo penetrante, sí podría verse en el contexto de un politraumatismo, por ejemplo, un paciente en una riña que recibe puñaladas, no sé qué, puños, patadas, porque este paciente solamente se necesitan 70 kilómetros por hora de esa aceleración para generar incluso una lesión. Y podemos ver casos tan dramáticos como este, donde vemos la luz verdadera, que es esta, la luz verdadera de la aorta, y vemos acá la luz falsa, que incluso está siendo en este momento mucho más grande, lo que va a producir una descompensación de hemodinámica importante. Pasamos pues a las lesiones eléctricas. Estas lesiones, como las podemos ver, el corazón está bastante bien inervado, todo su sistema de conducción recorre por completo los ventrículos, y si tenemos una lesión, pues acá nuevamente nos enfocamos en tratar de controlar el sangrado y en corregir esa lesión, y la parte subyacente de eso, que podría ser una lesión de la parte eléctrica del corazón, podemos ver que va incluso desde taquicardias sinusales simples en los traumas penetrantes y cerrados, hasta taquicardias o fibrilaciones ventriculares, pues lo cual nos va a llevar pues, al paciente en estado de paro. Teniendo en cuenta todos estos espectros de lesiones secundarias que mencioné, entonces volvemos al mismo punto donde empezamos. ¿Será necesario hacer un ecocardiograma siempre a todos los pacientes o selectivamente? Y para eso vamos a revisar la literatura. Entonces, primero mencionar que el ecocardiograma pues, es una estrategia que nos permite evaluar completamente el corazón, su función ventricular, y aparte de eso, medir los diámetros de la vena cava inferior. También permite describir cualquier patología mortal, como el taponamiento, la ruptura de las coronarias o la disfunción valvular, mirar lesiones asociadas, como incluso complicaciones de las mismas, y un punto bastante importante que es el desarrollo de trombos intracardíacos, que ya lo vamos a hablar más adelante. Normalmente esta estrategia es subutilizada en el contexto de trauma, pero recordemos que es una estrategia que no es costosa, que se puede hacer de cabecera, que se puede hacer incluso en la misma UCI y no es invasiva. Entonces, pues tendría algunas ventajas. Para hablar de qué tanto qué tanta literatura hay al respecto, vamos a partir del primer y único estudio que se ha hecho sobre esto. Es un estudio del doctor Mattox en 1985. Se hicieron 204 pacientes con heridas cardíacas. Quiero resaltar la edad de los pacientes, 26, más o menos 9 años, es decir, pacientes muy jóvenes. La distribución, como podemos ver ahí, del tipo de lesiones. Y 76 pacientes, es decir, el 37%, murieron en la sala de operación del departamento de emergencias. Esto nos deja con 128 pacientes sobrevivientes, de los cuales a esos 128 le hicieron a 40 estudios adicionales en los primeros 20 días. ¿Cuál era el criterio? Que el paciente tuviera síntomas o examen físico anormal. ¿Qué es importante resaltar? Como vemos en la tabla de la derecha, en la parte de arriba, vemos que de los 40 le hicieron algún tipo de estudio que podía ser ecocardiograma, cateterismo o incluso combinadas. De los 40 pacientes que le hicieron este estudio, 8 pacientes en total requirieron una segunda cirugía para corrección. Principalmente estas cirugías cuando se producían pues, comunicaciones interventriculares. Ahora, ¿qué limitación grandísima tiene este estudio? Es que los pacientes no nos aclaran por cuáles fueron aquellos hallazgos en el examen físico, cuáles fueron aquellos síntomas, es decir, cuáles fueron los criterios para seleccionar estos 40 pacientes. Realmente el artículo no es claro en mencionar esta parte, pero sí quiero mencionar algo importante y es que, miren, si nos damos cuenta de la estancia hospitalaria sin estudios y la estancia hospitalaria con estudios, no hay una diferencia estadísticamente significativa, se cruzan en sus intervalos. Eso quiere decir que hacer un estudio adicional como este no va a retrasar la estancia hospitalaria del paciente, que podría ser una de las preocupaciones que tuviéramos con respecto a esto. Como no encontramos algunos estudios, precisamente ensayos clínicos o algo así, que tratara de comparar el uso o no, entonces nos vamos a los estudios descriptivos, que de estos hay varios.
sobre cuáles son los factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con trauma cardíaco. El estudio más grande que se ha hecho hasta el momento incluye 2016 pacientes, se publicó en el 2016 también. Su sobrevida era de 34%, aquí vemos la distribución de los pacientes. Una sobrevida aceptable cuando el paciente se hacía la toracotomía en la sala de operaciones, no tan buena cuando se hacía en el departamento de emergencias. Y al final de todo, ellos tratan de evaluar cuáles son esas variables que más se asocian pues, a la mortalidad. Y aquí quiero resaltar esto. Tener una herida por arma de fuego, eso es una variable estadísticamente significativa con un ratio bastante grande en el que nos está diciendo que este tipo de lesión es una de las lesiones que más se asocia a mortalidad. Seguimos con el siguiente estudio, el estudio de Tang del 2011, 109 pacientes en 10 años. Todos estos pacientes de este estudio fueron llevados a un eco posoperatorio intrahospitalario. Es importante resaltar esto, los 109 fueron llevados. De esos 109 encontró en 19, es decir, en el 17.4% de los casos, alguna normalidad secundaria. Como podemos ver, pues las normalidades son bastante variables. Vemos nuevamente lo que les decía, la distribución, casi siempre ventrículo derecho, el 3% tenían múltiples cámaras cardíacas. Y aquí les quiero mostrar esta tabla que se ve un poquito tediosa, pero aquí vamos a ver en este número el número de paciente. Acá la edad de los pacientes, como vemos en general son pacientes relativamente jóvenes. Acá vemos qué tenía herido, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, qué se le hizo, esternotomía, toracotomía, bueno. Y acá vemos algo muy importante, es qué complicaciones tuvieron los pacientes. Las complicaciones fueron bastante variadas, trombos en el ventrículo izquierdo, trombos en el ventrículo derecho, aneurismas, bueno, diferentes cosas. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Es qué manejo se le dio a esos pacientes. Como podemos ver, estos 3 primeros pacientes se les dio anticoagulación, después a algunos no se hizo nada con ellos, algunos fue necesario cardiovertir, manejo médico que no especifican cuál fue, y los demás pacientes todos fueron llevados a manejo médico. Es decir, que todos estos pacientes, así sea que no fueron llevados a cirugía, porque es de resaltar que en este estudio ninguno de estos 19 fue llevado a una segunda cirugía, sí es de resaltar que estos pacientes necesitaban algo más, necesitaban un segundo manejo médico o alguna cosa adicional. Por tal razón, ellos concluyen esto, que todos estos pacientes debe ser garantizado un ecocardiograma antes del egreso. Sin embargo, la mayoría de estos puede ser manejada sin necesidad de una segunda intervención. Más cerquita, en Chile, en el 2019, publicaron sus hallazgos, un doctor de apellido González también, 220 pacientes en 27 años de seguimiento. Los manejaron con diferentes estrategias, como vemos nuevamente también el ventrículo derecho, y ellos encontraron cuáles eran las lesiones que más frecuentemente tenían estos pacientes. Entonces, como podemos ver acá, vemos el total, ¿cierto? De todos estos pacientes, 9 tuvieron un shunt, 2 tuvieron una lesión valvular y 14 tuvieron algún tipo de lesión de las coronarias. Pero de esos, 7 fueron llevados a cirugía, 1 de parte de lesión valvular. Este paciente cabe resaltar que no se llevó a lesión, no se llevó a cirugía porque el paciente no quiso, el paciente no aceptó manejo quirúrgico, y 4 fueron llevados a algún tipo de cirugía para corregir las lesiones de las coronarias. Es decir, el 5.45, 12 pacientes requirieron una segunda cirugía, un valor que no es despreciable. Y nuevamente ellos trataron de identificar cuáles eran los factores de riesgo que más se asociaban con morbilidad, deterioro neurológico o mortalidad. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que las lesiones del ventrículo izquierdo, como lo podemos ver acá señalados con un asterisco, se relacionan con más aumento de la mortalidad, y tener 2 o más lesiones cardíacas, es decir, múltiples cámaras cardíacas, también se asocia con un aumento de la mortalidad estadísticamente significativa. Por lo tal, ellos textualmente refieren que es necesario realizar ecocardiografía para la detección intracardíaca, que pueden ser desapercibidas, y eso es lo que queremos resaltar en este trabajo que hicimos, que puede estar presente hasta en un 5% de los casos. En Medellín, en el 2010, el doctor Castaño evaluó 51 pacientes con trauma penetrante que tuvo durante un año. Su propósito era diferente, él quería mirar qué factores de riesgo estaban asociados para el desarrollo de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué encontró él? Que el 11% de estos pacientes, es decir, 6, tuvieron un infarto con lesión coronaria, es decir, su trauma penetrante les generó una lesión coronaria. Mientras que el 19.6% también presentó un infarto agudo de miocardio sin lesión coronaria.
solamente encontró como un factor de riesgo adicional tener una escala de Glasgow menor a 9 para el desarrollo de un infarto sin lesión coronaria, con un riesgo relativo de 11,55. Pero, ¿qué nos dice este estudio si lo analizamos un poquito más? Es decir, 19 más 11 nos está hablando que más o menos el 30% de los pacientes, es decir, un tercio de nuestros pacientes van a tener un sufrimiento del ventrículo, ya sea asociado a una lesión coronaria o sin esa lesión coronaria. ¿Por qué puede pasar esto? Pues porque con la lesión coronaria el mecanismo es claro, pero cuando no, estamos hablando de un corazón que está sufriendo, que probablemente un paciente que está hipovolémico, un ventrículo que está aturdido, que va a requerir un aumento del consumo de oxígeno y en ese momento no lo hay, es decir, que va a sufrir un infarto, algo similar a un infarto tipo 2. ¿Cómo detectaban ellos estos pacientes? Hacían tres cosas. A todo el mundo le tomaban electro, a todo el mundo le tomaban troponines y a todo el mundo le tomaban ecocardiograma. Es de especial importancia resaltar que el electro y las troponinas en los pacientes con trauma cardíaco penetrante generalmente están alteradas, tienen algún tipo de alteración que puede ser secundaria al trauma o incluso a la reparación, pero al asociar las tres, pues ya lograron encontrar los pacientes. ¿Qué concluyen ellos? Que la búsqueda debe ser activa, debe hacerse en todos los pacientes que tengan heridas penetrantes, incluso aquellos sin lesión coronaria o síntomas que sugieran isquemia coronaria. 2011, 275 pacientes. Este es el estudio no más grande en cantidad de pacientes, sino más largo a través del tiempo. 36 años un estudio. Ellos lo que querían era buscar los análisis de mortalidad y factores de riesgo asociados. Dividieron su estudio en 3 periodos de 12 años cada uno. Quiero resaltar acá lo que decía al principio. Como vemos al principio, los pacientes le hacían periocardiocentesis, ventanas pericárdicas, incluso toracotomías. Poco a poco eso fue cambiando hasta que en el momento manejan algoritmos similares a los nuestros, donde vemos que a la mayoría de los pacientes le hacen una ecografía preoperatoria y con esto detectan o descartan las lesiones y ya la periocardiocentesis ya salió pues del contexto del trauma. ¿Qué encuentran ellos? De toda la cantidad de variables que analizaron, encuentran las siguientes como una asociación más alta de mortalidad. ¿Qué encuentran? Tener más de una cámara lesionada, como ya lo hemos mencionado, que el paciente llegue con presión arterial menor de 90, que tenga lesiones de más de una cavidad, es decir, por ejemplo, abdomen asociado, pelvis asociado. Esas lesiones también se asocian pues a un aumento de la mortalidad. En el 2007, la doctora Villegas, en Medellín, hizo un estudio de 204 pacientes del 97 al 99 y ella hace exactamente lo mismo. ¿Qué encuentra ella? Que el choque y la arritmia intraoperatoria se asocian independientemente con la mortalidad, con los odds ratio que tenemos allí mencionados. Es decir, que teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo pues hasta el momento, entonces vemos que hay algunos factores de riesgo que de pronto se asocian más a la mortalidad. Pero hay algunas cosas que no tienen hasta el momento un nivel de evidencia ni siquiera bajo, ni siquiera estudios de este tipo, estudios descriptivos. Pero, ¿qué dicen los expertos entonces al respecto? El doctor Demetriades dice que todos los pacientes deben ser evaluados temprano y tardíamente, con electro y ecocardiograma. Muchas de estas anormalidades no pueden detectarse, él incluso refiere que debe hacerse incluso un nuevo eco un mes después de la lesión. El doctor Belmaos dice que todos los pacientes antes de dárseles alta debe asegurárseles un ecocardiograma para detectar daños en los tabiques cardíacos o en las válvulas. Dice que los pacientes hay que auscultarlos diariamente buscando soplos, incluso otras anormalidades, pero si están ausentes, incluso así hay que hacerles un ecocardiograma tan pronto sea conveniente. Y por último, el doctor Mull dice que los pacientes pueden tener anormalidades valvulares o incluso fístulas intracardíacas. El examen clínico posoperatorio y el electro no son confiables. Se le recomienda la ecocardiografía a todos los pacientes antes del alta. Y debido a que la incidencia es tan alta como el 56%, requiere un segundo ecocardiograma 3 o 4 semanas después de la lesión. Cuando uno se va a ver estos tres autores de dónde sacan datos, todos se remiten al estudio que les mostré inicialmente, al estudio del doctor Mattox de 1985. Es decir, que estamos hablando de que ellos siguen con esta práctica a pesar de que no hayan estudios que digan lo contrario. Y es de resaltar también que los libros que estoy mostrando son todos de estos últimos 10 años. Por tal razón hemos agrupado en unos que consideramos factores de riesgo.
Estos factores de riesgo, los que tienen asterisco significa que tienen algún nivel de evidencia. Los que no son los que consideramos pues que también son importantes. ¿Cuáles son los hallazgos en el momento quirúrgico? Bueno, como lo mencioné, tener herida de 2 cavidades aumenta la mortalidad. Tener herida de las cavidades izquierdas, y acá es de especial importancia cuando los pacientes tienen heridas de la aurícula y de la auriculilla. Recordemos que en la auriculilla es donde se forman los trombos. Entonces, un paciente que ha tenido daños allí en su endotelio, pues probablemente sea más trombogénico y pueda generar al paciente pues una ACV o algo similar. Heridas por arma de fuego, que el paciente tenga arritmia intraoperatoria, que esté cerca a las arterias coronarias y el tamaño de la herida. Pero el tamaño de la herida no tenemos un estudio ni tenemos un criterio para decir cuál es el tamaño de la herida, cuál es el punto de corte, mejor dicho, sino que simplemente vamos a hablar de que el cirujano en el momento dice, debe tratar de identificar que se trata pues de una herida grande y que pues probablemente este paciente necesite algo más. ¿Cuáles son los signos de alarma en el posoperatorio? Tener soplos, tener descompensación hemodinámica, tener shock refractario, cambios en el electrocardiograma, signos de falla cardíaca o haber presentado pues un episodio de ACV. Para concluir, hasta el momento no hay ensayos clínicos que comparen el uso o no de la ecocardiografía posoperatoria. Todos son descriptivos, pero en todos usan la ecocardiografía posoperatoria y expertos a nivel mundial recomiendan esta práctica antes del alta. Por tal razón, el algoritmo del que ya hablé hace poquito nos dice todo nuestro diagnóstico de las heridas cardíacas y lo único que queremos es agregar a este algoritmo este pequeño punto acá abajo, que es después de que el paciente se ha llevado a cirugía, le debemos hacer un ecocardiograma postoperatorio tan pronto como sea posible. Y eso es todo. Muchas gracias.